Ok, hoy sí, ya estamos listos para iniciar. Tengan todos muy buenos días. Algunos ya me conocen, otros no, ¿verdad? Quizás porque se van agregando en este segundo ciclo. Igual me presento, soy la doctora Sofía Alejandra Parada Baires y es un placer para mí poder estar acá platicando un poco de los fundamentos de la bioquímica. Ok. Em, Este tema, el día de ahora vamos a ver el metabolismo de lipoproteínas y dislipidemias. Ok, algunos de ustedes, bueno, les va a sonar porque este temita lo tocamos de una forma superficial el ciclo pasado cuando hablábamos del metabolismo del colesterol. Ok, ¿alguien levantó la mano? No sé. Si tienen alguna duda ahorita. No. Ok, prosigo. Entonces, sí les va a parecer como familiar. Sí hablamos un poco de este tema el ciclo pasado, pero hoy vamos a profundizar, chicos. Si tienen alguna duda en algún momento, les pido que por favor, ¿verdad? Levanten la mano, no hay ningún problema, podemos platicarlo. Vamos a iniciar. Ok. Claro, como toda clase debemos tener objetivos para orientar nuestra lectura, ¿verdad? Para poder obtener conocimientos específicos, ¿verdad? En nuestro caso, esta clase va orientada hacia mencionar sistemas de transporte de lípidos, explicar la estructura y función de las lipoproteínas, la clasificación de las lipoproteínas en base a los métodos de medición, clasificación y función de apoproteínas, el metabolismo de las diferentes clases de lipoproteínas, cuál es el mecanismo de aterogénesis, la estructura de la lipoproteína A y algunos agentes que disminuyen los lípidos y el mecanismo de acción. Muy bien, nuestros objetivos de la clase son esos. Vamos entonces entrando en calor, vamos a recordar que la mayoría de los lípidos que se encuentran en nuestro cuerpo van a ser los ácidos grasos, los triglicéridos, los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, también los eicosanoides, tenemos el colesterol, sales biliares y hormonas esteroides, además vitaminas liposolubles. Cada una de estas moléculas tienen estructuras, funciones químicas diferentes, pero lo que los puede llegar a relacionar es que tienen una propiedad en común y es que son relativamente insolubles en agua. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar de un sistema de transporte para poder mover estas moléculas desde su sitio de absorción o desde su sitio de síntesis para poder distribuirlo hacia otros órganos o tejidos que necesitan de estos componentes para sintetizar ¿verdad? Otros compuestos. Este sistema de transporte va a estar involucrando a la familia de las lipoproteínas, ¿ok? Las cuales tienen diversas funciones en el transporte de lípidos dietéticos. En este caso, no sé si recordarán que esta sería la vía exógena, ¿ok? Estamos recogiendo lípidos que vienen de nuestra dieta. Luego también participan en el transporte de lípidos que se sintetizan de nuevo en el hígado. Recordemos que esta sería la vía endógena, ¿verdad? Porque son los que nosotros hemos producido. También participa en el transporte inverso del colesterol. Ok. Bien, las lipoproteínas. Les puse dos esquemas, uno como un poco realista, que es el que está inferiormente del lado derecho, para que podamos verlo. A veces es más simple si asociamos esquemas para nuestro aprendizaje. En este caso, vamos a recordar que las lipoproteínas son complejos macromoleculares, ¿verdad? Y a grosso modo están formados por dos capas, digámoslo así, ¿verdad? Un centro hidrófobo, ¿ok? Un centro hidrófobo formado
por diversos tipos de lípidos. Las concentraciones de lípidos pueden variar dependiendo de la lipoproteína. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Total de que quiero que vean en esta imagen que sí se nota que en el centro están como estos fideitos, ¿no? Estos cositos como amarillos, más que todo van a ser, o sea, los lípidos que están empaquetados en el centro. Luego, externamente podemos ver como anaranjado con celeste, esos serían fosfolípidos que están formando la capa externa de la lipoproteína. También en la capa externa puede estar incrustado uno que otro, pues, colesterol libre. Y podemos ver aquí en celestito, o sea, la parte celestita que se ve como el puñito celeste, sería el componente proteico. El componente proteico también forma parte de la capa externa de la lipoproteína. Este componente proteico sería pues llamado apoproteína, ¿verdad? Y puede ser diferente y cada una de las apoproteínas le brinda diferentes características y propiedades a las lipoproteínas, ¿verdad? Esa en el esquema pues más que todo es realista. En el dibujito sí están todavía mucho más fácil identificar los componentes. Vemos que en el centro está rico en lípidos, que son los triglicéridos, ésteres de colesterol, ¿verdad? Y externamente podemos ver ahí las cabecitas de los fosfolípidos, que son las que le van a estar confiriendo la solubilidad junto con las apoproteínas que están ahí incrustadas, ¿verdad? También, si se fijan, puse como un camioncito en la parte superior porque quiero que nos llevemos que las lipoproteínas, pues básicamente son transporte. Para que podamos como recordarlos, me gustaría hacer una analogía en el sentido, por ejemplo, de que pensemos en la plataforma de transporte de Uber, vaya, por ejemplo, de que ellos transportan diferentes personas hacia diferentes lados, pero el vehículo no siempre es el mismo, ¿verdad? O sea, el peso del carro, el modelo del carro, no siempre va a ser el mismo. Entonces, las lipoproteínas igual, hay diferentes, dependiendo de lo que transporte, dependiendo los componentes, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ahorita, vamos a seguir avanzando. Ok, sí queremos, ¿verdad?, que llevarnos claro que la estructura básica de toda lipoproteína va a ser eso, un centro hidrófobo en donde van a estar empaquetados los triglicéridos, como podemos ver en el esquemita ya y también ésteres de colesterol. El porcentaje de esto puede variar, ¿verdad? Ya lo vamos a ver adelante, puede variar, pero siempre van a estar ahí en el centro empaquetados. Luego, ya formando la capa externa, podemos ver cómo las cabecitas, ¿verdad?, de los fosfolípidos. También vemos a la apolipoproteína que está incrustada, solo que aquí sí está sobre toda la superficie, digamos, pero igual, o sea, es el componente proteico formando parte de la capa externa para brindar algo de solubilidad, ¿verdad? Para poder transportar lo que está en el centro. Y también vemos uno que otro colesterol libre incrustado también formando parte de la capa externa. Algo también importante que ya se mencionó es que la función de las lipoproteínas va a ser distribuir, ¿verdad?, el colesterol y sus ésteres, también los triglicéridos, desde el intestino, como ya habíamos mencionado, vía exógena y desde el hígado vía endógena hasta los tejidos periféricos, ¿ok? Esa es como la función de toda lipoproteína. Mencionarles que las lipoproteínas se pueden clasificar en base a diversas situaciones, ¿verdad? En base a su densidad, o en base también a qué tipo de
apolipoproteína está constituyéndola. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de lipoproteínas. Ok, en este recuadro pues aparecen los sistemas de transporte de lípidos. Podemos ver entonces que en la primera, ¿verdad? Filita, digamos, tenemos a los diferentes tipos de lipoproteínas. Ahí están los nombres, ¿verdad? Los kilomicrones, vamos a hablar de ellos, digamos. Los kilomicrones se originan, la fuente va a ser el intestino, y vamos a ver que el diámetro de ellos, medido en nanómetros, es el más grande. Los kilomicrones son las lipoproteínas más grandes, refiriéndonos a su tamaño. Pero si observamos su densidad, que es en gramos por mililitro, vamos a ver que son los de menor densidad. Entonces, este truco, digamos, funciona la relación inversa de las características de las lipoproteínas. A mayor diámetro, ¿verdad? Mayor tamaño, menor densidad. Y a menor tamaño, mayor densidad, ¿verdad? Sigamos entonces hablando un poco de los kilomicrones y vamos a tener que los kilomicrones van a estar constituidos en un porcentaje del 1 al 2% por proteínas. O sea, su componente proteico no es mucho. Mayoritariamente van a estar formados por lípidos, ¿verdad? Entre el 98 y el 99%. Y dentro de sus componentes lipídicos, el que predomina es el triacilglicerol, ¿verdad? Casi que en un 96% lo que transporta en su centro son triglicéridos, pero también puede servir para transportar ésteres de colesterol, ¿verdad? Como lo vimos en la clase del ciclo pasado, en donde obtienen de la dieta esos componentes lipídicos, ¿verdad? A nivel del intestino. Luego, con respecto a las apolipoproteínas que puede contener el kilomicrón, vamos a observar que la apolipoproteína B48 es específica de él, o sea, no la tiene otra lipoproteína. Y puede tener ApoA1, ApoA2, desde A4, por ejemplo, C1, C2, o sea, sí puede tener varias apolipoproteínas en su superficie, pero hay ciertas que le van a conferir como exclusividad y básicamente en el kilomicrón es la ApoB48. Los remanentes de kilomicrones, ¿verdad? Que a medida van perdiendo su contenido en triglicéridos, va aumentando su contenido en colesterol. A esto se les llaman los remanentes, ¿verdad? Como lo habremos visto, igual ya lo vamos a mencionar más adelante. Podemos ver que los remanentes ya perdieron ciertas apolipoproteínas porque en su camino intercambian con otras lipoproteínas. También vamos a ver de la VLDL, que es de Very Low Density, ¿verdad? O sea, eso tiene que ver con la densidad. La VLDL es la de muy baja densidad. Podemos ver que la fuente es el hígado, aunque también se puede producir en el intestino, ¿verdad? Esto participa, la VLDL participa en el transporte de la vía endógena, ¿ok? Podemos ver que su componente de proteínas es del 7 al 10% y su componente lipídico es del 90 al 93% y casi siempre va a ser predominante los triacilglicéridos, ¿verdad? Vamos a tener que la ApoB100, ¿verdad? La va a tener la VLDL, pero como a partir de ahí se van a ir formando las de densidad intermedia, las de densidad baja, entonces la ApoB100 se puede compartir, o sea,
si la tienen presente también otras lipoproteínas. Luego, con respecto a la HDL, ¿verdad? Vamos a ver que su componente de apolipoproteínas, más que todo se centra de la A y la C, ¿verdad? No tiene apos B. Muy bien, chicos. Es importante que sepamos dentro de nuestro ámbito como futuros médicos cómo podemos medir los lípidos, las concentraciones de lípidos en sangre, ¿verdad? Porque estos valores nos pueden estar indicando el riesgo a padecer alguna enfermedad cardiovascular. Entre mayor porcentaje o mayor valores de lípidos estemos manejando, mayor es el riesgo. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo podemos determinar las lipoproteínas plasmáticas? Las distintas lipoproteínas pueden separarse a través de diversos métodos, como valiéndonos de sus propiedades físicas y químicas. Entonces vamos a tener que las lipoproteínas van a ser diferentes, ya sea en tamaño, en densidad, con respecto a la carga, tamaño, a la composición de sus proteínas, o sea, las apoproteínas. Entonces, son diferentes. El punto es de que se pueden diferenciar. Entonces, los métodos de laboratorio se aprovechan de cada una de estas características para poder separarlas. Entonces, las lipoproteínas se van a poder separar a través de técnicas de ultracentrifugación, esto basándonos en su característica de densidad. También se pueden medir a través de técnicas electroforéticas, ya que al tener diferentes relaciones tamaño-carga, pues su comportamiento es diferente. Y también está el método inmunológico, que ya es como ubicarnos para poder identificar a las proteínas específicas, a las apoproteínas. Este es el menos usado, ¿verdad? Porque es el más caro, pero es común, sí, utilizar la electroforesis o la ultracentrifugación. Para hablar de la electroforesis, vamos a decir que, no sé si alguien ya ha escuchado al respecto, pero básicamente consiste en que se realiza en una tipo como cajita, digamos, que va a tener una carga positiva en un extremo y una carga negativa en el otro, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que si se pone una molécula cargada en un entorno así, las moléculas negativas van a la carga positiva y viceversa, van avanzando. Al poner las muestras, se ponen todas en un lado y en base a sus cargas van a empezar a moverse, van a empezar como a arrastrarse, a desplazarse en base a su carga, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les puse, en blanco y negro está, partiendo del polo negativo, vamos a ver que los kilomicrones casi no avanzan, ¿verdad? Se quedan ahí estáticos, pero las LDL avanzan un poco más, las VLDL avanzan un poco más y las HDL pues sí llegan hasta el lado positivo, ¿verdad? Entonces ahí es como de ir viendo dónde se va concentrando la muestra, básicamente. Con respecto a los tamaños también de las proteínas, vamos a ver que las proteínas grandes se van a mover menos. Y como decíamos, los kilomicrones son las más grandes. Y las proteínas que son pequeñas se mueven más, ¿verdad? Se mueven un poquito más. Ese es como el método de la electroforesis. Con respecto a la ultracentrifugación, básicamente la centrifugación, el principio es separar sólidos de líquidos que tienen diferente densidad a través de una fuerza giratoria. O sea, este sí lo hace una máquina, ¿verdad? Una máquina que se encarga de dar como
vueltas a las muestras para poder ir separando los que son de diferente densidad. Quiero ver. Ajá. Esto básicamente conocimiento general como médico. ¿Ve? Cuando les lleven los resultados de laboratorio, ustedes van a saber qué método utilizaron, van a ir viendo cuáles son los valores normales, ¿verdad? Un poquito ya más adelante, pero saben el fundamento, de dónde viene, ¿verdad? Ese examen. Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Ya hablamos de lipoproteínas. Entonces, o sea, acabamos de hablar del sistema de transporte, ¿verdad? Ya los mencionamos, kilomicrones, VLDL, IDL, LDL, en el sentido de que su densidad va cambiando, ¿sí? Eso le va dando el nombre. Y también en el cuadrito, pues logramos identificar que sus porcentajes proteicos y lipídicos van cambiando. Eso es como lo que tienen que ir echándole ojo y sentándose a la hora de, pues, estudiar para poder identificar cada tipo de lipoproteína. Ahora bien, les mencionaba que cada una de esas lipoproteínas tienen, perdón, en su superficie un componente proteico llamado apolipoproteína. Si se fijan, también acá les puse esquemitas para que nos ubiquemos más. Yo siento, como les digo, que al ver mejora más nuestra captación. Por ejemplo, aquí en la imagen superior podemos ver que esta lipoproteína tiene hasta 3 apoproteínas, la moradita, la amarilla, la como azulita, ¿verdad? Entonces, siempre formando parte de la capa externa, pues ahí van a estar. Cada una de estas apoproteínas le va a dar diferentes características, puede participar en diferentes acciones de esas lipoproteínas. Vemos aquí abajo en la inferior aparece la HDL. Vemos que tiene varias, tiene la ApoA1, la E, la A2, ¿verdad? La ApoA4, la ApoC1. Entonces sí, ¿verdad? Cada una de esas APO le va a dar funciones. Lluvia de ideas, digámoslo así, ¿verdad? Que las apolipoproteínas son componentes proteicos de las partículas de la lipoproteína. Ya lo había mencionado. Algo que tenemos que valorar es que se pueden clasificar, por decirlo así, en apolipoproteínas que son estructurales y funcionales. Estructurales, por decirlo así, porque a la hora de su síntesis es incorporado, ¿verdad? O sea, es parte de su estructura, de su anatomía, digamos así, ¿verdad? Es parte de. Entonces está cumpliendo función, pues básicamente de formar parte del cuerpo de la. Y generalmente cuando son estructurales no se intercambian, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar la ApoB48, que sería una proteína estructural del kilomicrón. Cuando son estructurales no se intercambian, están ahí siendo parte del cuerpecito, digamos, pues, de esa lipoproteína. Cuando estamos mencionando que son funcionales, son apolipoproteínas que generalmente sí se pueden intercambiar unas con otras. Es como que las lipoproteínas chocan por ahí en el camino y pues le dicen, no, te presto esta, te paso esta. Entonces, para que ya adquieras esta función, ¿verdad? Entonces se pueden intercambiar para poder brindar funciones específicas a las lipoproteínas, ¿ok? Estructurales y funcionales. Vamos a tener que, sí, ¿verdad? Cada clase de lipoproteína, perdón, aquí sería apolipoproteína. Ah, no, es al revés. Cada apolipoproteína pues le da características especiales a cada lipoproteína, ¿verdad? Ya lo había mencionado. Dependiendo de la apolipoproteína, podemos pensar
en qué lipo es, ¿verdad? ¿Qué lipoproteína es? ¿Qué funciones tiene? Gracias solamente a las apolipoproteínas. Las más importantes son las ApoA, ApoB, ApoC, ApoE y la apoproteína A, pero en chiquito, ¿verdad? Entre paréntesis. O sea, hay dos tipos de ApoA. Está la ApoA, pero con la A mayúscula, y la ApoA entre paréntesis. Ya van a ver que son diferentes. Y también las apolipoproteínas pueden estar participando para regular la actividad de enzimas que participan en el transporte y distribución de los lípidos. ¿Ok? O sea, sí, como les decía, sí son importantes estos complejos proteínicos que están en la superficie de, pues, las lipoproteínas. Vienen siendo, no sé, un ejemplo, una analogía, como el rotulito, digamos, que le ponen algunos taxis que dice arriba, vea, taxi. Entonces, sí le da ciertas características a las lipoproteínas. Ok. Estos cuadritos, yo sé, se pueden ver tediosos, etcétera, pero es que no saben la cantidad de información que nos puede brindar y que necesito, pues, que sepan que es importante. Acá, pues, es un cuadro donde tenemos la estructura y la función de las apolipoproteínas. Les mencionaba, pues, la ApoA1, ¿verdad? Vámonos, bueno, aquí está un poco de genética, los cromosomas, ¿verdad? Donde lo podemos encontrar, las isoformas y su sitio de síntesis. Sí me interesa más que todo, pues, en este caso, que sepamos el sitio de síntesis y, pues, sus funciones. La ApoA1 se puede estar sintetizando en hígado o en intestino, y la función es que es estructural en las HDL. O sea, esta forma parte de la estructura de HDL. Generalmente no se tiene que intercambiar, por decirlo así, por ser parte de la estructura. También participa para la activación de la LCAT, ¿verdad? En el plasma, que es la enzima que se encarga de esterificar el colesterol dentro de las HDL, ¿verdad? Cuando lo está sacando de la célula. Entonces, ApoA1, función estructural, forma los dos tipos, digamos, tiene de los dos tipos. Es estructural, pero a la vez es funcional, porque activa la LCAT, como ya les mencionaba. Vamos a ver que está en el 70% de las proteínas de HDL y es la proteína más abundante en las HDL. Pero también puede ser expresada, no es específica, digamos que no es específica de la HDL. También puede ser expresada en kilomicrones y en VLDL. ¿Participa en qué vía del metabolismo? Participa en el transporte inverso del colesterol y en la vía de transporte de combustible. La vía de transporte de combustible es básicamente el transporte de lípidos desde la dieta o desde el hígado. O sea, cuando hablamos de vía de transporte de combustible, estamos abarcando tanto la vía exógena como la vía endógena. Lo importante es que estamos transportando el combustible para que sea almacenado, ¿verdad? Los lípidos que posteriormente nos van a servir para darnos energía. La ApoA2 también forma parte, ¿verdad?, estructural de HDL. Es la segunda más importante en la HDL después de la ApoA1, pero también la pueden expresar kilomicrones y VLDL. Y quiero ver la ApoA4, por ejemplo, también la encontramos en kilomicrones, en HDL.
participa en interaccionar junto con la ApoC2. Si se, o sea, fíjense en estas como pequeñas participaciones de cada una de ellas. O sea, usted, no, ¿y qué, en qué me puede servir? O sea, sí, cada componente, por más chiquito que sea, pues participa y puede cumplir alguna función, en este caso la ApoA4, junto con la C2, la ApoC2, pueden participar interaccionando con la lipoproteína lipasa, ¿verdad? Para la hidrólisis, ¿verdad?, de los triglicéridos. También esta A4 puede ser activador de la LCAT. Eso de las A, ¿verdad? Ahora podemos mencionar las C, las ApoC. Tenemos la ApoC3, se puede sintetizar tanto en hígado como en intestino. Vamos a ver que puede ser inhibidor de la lipoproteína lipasa y lo podemos encontrar en superficies de partículas ricas en triglicéridos, por ejemplo, kilomicrones, remanentes de VLDL, también en HDL. La ApoC2 es activador, o sea, ustedes pueden decir, ¿cómo puede haber un activador y un inhibidor? Pues es necesario, ¿verdad? Porque si no se va a quedar ahí activado la lipoproteína lipasa. Entonces, todos cumplen funciones importantes, ¿verdad? En este caso, la C2 es el activador de la lipoproteína lipasa. El déficit de esta APO puede dar lugar a una hipertrigliceridemia macroscópica. La ApoC2 la podemos encontrar en kilomicrones, VLDL, HDL. Está participando básicamente en la vía de transporte de combustible y del transporte inverso del colesterol. Y la ApoC1 también, ¿verdad? Activador de la LCAT, pero a la vez inhibidor de la lipoproteína lipasa, inhibidor de la proteína transferidora de ésteres de colesterol e inhibe la unión de la ApoE a la proteína relacionada con el receptor de LDL. Eso de la importancia de las C, ¿verdad? De las apoproteína B, vamos a ver que hay dos tipos, ¿verdad? Ya las habíamos mencionado, la B48 y la B100. La B100, digamos así, si se fijan, su origen genético, bueno, el cromosoma 2, igual que la B48. Les explico por qué. La B48 es como una forma truncada de la ApoB100. Solo que hay una modificación, ¿verdad?, en el ARN de transferencia y al momento que se está sintetizando la B48 se introduce un codón de parada, digamos así, que tiene que parar la producción y hasta ahí se queda, abarcando nada más el 48% de la síntesis de la ApoB100. O sea que originalmente se iba a sintetizar B100, pero por ese codón de parada ya no se sigue sintetizando completo, sino que se queda con 48. Entonces, por eso es B48. Sin embargo, ¿verdad? El sitio de síntesis específico ya en el órgano es diferente. ¿Por qué? Porque la ApoB100, podemos ver que su fuente, digamos, su origen es en el hígado, porque se va a estar incorporando en las VLDL, participando en la ruta endógena, por decirlo así, ¿verdad? Y claro, a partir de VLDL se forma la IDL y la LDL, entonces sí podemos ver que se va a encontrar presente la ApoB100 en ellas. Es un componente estructural, como les mencionaba, ¿verdad? También pues, la ApoB100 sirve como ligando para el receptor de LDL. La B48, como forma parte estructural del kilomicrón, digámoslo así, pues la fuente de síntesis, por decirlo, es el intestino. Y va a ser parte estructural de los kilomicrones y de los remanentes de kilomicrones, ¿verdad? Participando en la ruta exógena. Luego tenemos la ApoE, que
básicamente es una proteína multifuncional. Esta lo tienen casi todas las lipoproteínas. Si se fijan, los kilomicrones, las VLDL, los remanentes de HDL. ¿Qué funciones cumple? Puede servir como ligando del receptor de la LDL. También modula a la lipoproteína lipasa, a la proteína transferidora de ésteres de colesterol, a la LCAT, ¿verdad? A la lipasa de triglicéridos hepática, es una molécula antioxidante, es regulador de la respuesta inflamatoria, tiene varias funciones esta ApoE que puede estar presente en las diferentes lipoproteínas. Con respecto a la lipoproteína A, pero chiquita, vamos a ver que lo destacable de ella es que se está estudiando su participación en la fibrinólisis, ¿verdad? Tiene que ver un poco con respecto a la hora del riesgo cardiovascular. Este tipo de lipoproteína confiere cierto grado de riesgo. Ya vamos a ver más adelante su función y su participación. Nuevamente, un poquito de un cuadro resumen con respecto a las apoproteínas, ¿verdad? Solo que ya más sintetizado. Con respecto a las apos A, vamos a mencionar que la A1 es la principal apo de las HDL. Ya lo vimos. Va a activar, su función es activar la LCAT. También tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes. La ApoA2 también principalmente en HDL es cofactor para la activación de la LCAT y para la proteína transferidora de ésteres de colesterol, además de que la ApoA2 inhibe la LPL. La ApoA se une al receptor scavenger, ¿verdad? Que la ApoA2 es la que le va a dar pues la propiedad a las HDL de ser reconocidas por un tipo de receptor, que ya vamos a ver adelante. Las ApoB también, ya les mencionaba básicamente su participación, que son dos. Las B48 es una forma truncada, que más que todo es a nivel de intestino para la formación de los kilomicrones. Con respecto, quiero ver a la mutación en un residuo de aminoácidos, va a disminuir la unión al receptor y es la causa de un cuadro conocido como déficit familiar de ApoB. Cuando se está sintetizando la ApoB100 y hay una mutación, digamos, va a producir que se esté como disminuyendo la afinidad de la ApoB100 a su receptor. Y a esto se le va a conocer, ¿verdad?, como un déficit familiar de ApoB. De la ApoE, ya les había mencionado, se puede también unir a los receptores de LDL, solo que incluso, curiosamente, con mucha más afinidad que la ApoB100. Vamos a ver que la ApoE estimula la lipoproteína lipasa, a la lipasa de triglicéridos hepáticos, a la LCAT, y importante saber que la ApoE pueden haber como varias isoformas, la E2, la E3 y la E4. En las HDL, las ApoE va a contribuir a la eliminación de colesterol de las células en el transporte inverso, que ya vamos a ver. Y que la isoforma E2 tiene relación con un tipo de hiperlipemia tipo 3, porque la isoforma E2 tiene una menor afinidad, hace que las lipoproteínas no se puedan como unir de una forma adecuada a sus receptores. Quiero ver la apoproteína C. Básicamente son activadores e inhibidores enzimáticos. Sí vimos en el cuadrito que sus funciones más que todo son interaccionar con enzimas para activarlas o para inhibirlas.
Luego de la ApoA pero chiquita, vamos a decir que se sintetiza en el hígado y se puede unir al receptor de LDL. La concentración de esta apolipoproteína unida a la lipoproteína está casi determinada genéticamente, ¿verdad? Y no influye factores en el estilo de vida. El punto es de que si somos susceptibles genéticamente a poseer una alta concentración de la lipoproteína A con la tipo de apolipoproteína A, se asocia a riesgo cardiovascular. Pero esto más que todo pues es genético, no lo podemos controlar, la expresión de este tipo de apolipoproteína. Ok, ya terminamos como otro tópico, ya vimos el transporte, ya vimos, o sea, que son las lipoproteínas, ya vimos qué es lo que les da las funciones y características a esas lipoproteínas, y hay que mencionar ahora qué receptores están jugando un papel importante en el metabolismo lipídico, o sea, de las lipoproteínas. Si se fijan del lado izquierdo, están encerrados en circulito, ¿verdad? El receptor LDL y el receptor scavenger. Con respecto al receptor LDL, también es llamado ApoB, pleca E, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar que la captación de las lipoproteínas está mediada por la unión lipoproteína al receptor. Esos receptores van a estar presentes en las membranas celulares, ¿ok? Tiene que haber esa interacción lipoproteína-receptor. El receptor clave en el metabolismo de lipoproteínas es el que les mencionaba, el receptor LDL ApoB 100E. El gen que va a estar codificando este receptor se ubica en el cromosoma 19 y su expresión está siendo regulada por la concentración intracelular de colesterol. Me van a preguntar por qué tiene que ver, si este es otro tema. No sé si ustedes se recuerdan de la clase del ciclo pasado, pues mencionábamos bastante con respecto a cómo es que la concentración intracelular de colesterol permitía el aumento o el bloqueo, digamos, de la expresión de ciertas proteínas, ¿verdad? Reguladoras que van a participar ya sea en síntesis no solo de más colesterol, sino de receptores de LDL que son ricos en colesterol. Entonces, básicamente, de los que cobran más importancia, pues sí es este receptor LDL. El otro receptor es el receptor scavenger. También se le puede decir en español el receptor basurero o receptor pepenador o carroñero. Estos son receptores de membrana que se pueden unir a muchas moléculas diferentes, o sea que no son específicos, ¿verdad? O sea, a diferencia de los receptores de LDL que tienen a sus ligandos bien definidos, los ligandos de los receptores de LDL son la ApoB100 o la ApoE. Lipoproteínas que tengan a la ApoB100 o la ApoE se unen a esos receptores, pero no, en el caso de los receptores carroñeros, o sea, agarran de todo, ¿verdad? Diferentes tipos de ligando, no es ninguno específico. Otra diferencia entre los scavenger y los LDL es de que los scavenger no están regulados por retroalimentación, o sea, ellos siempre se pueden estar expresando, aunque estén saturados. Entonces, eso conlleva que la célula va a estar sobrecargada, puede llegar a sobrecargarse. Y vamos a ver la participación de estos tipos de receptores para cuando hay una formación de una placa aterosclerótica.
los receptores scavenger se pueden dividir, digamos, en los scavenger A, en los B y los CD36. Los de la clase A se unen con facilidad a LDL que han sido modificadas, por ejemplo, que son oxidadas o que son acetiladas. En cambio, el scavenger B capta partículas de HDL. Se une más que todo HDL. Otro tipo ¿Podría, de por favor, repetir los de los Scavenger a quienes se unen, por favor? Las scavenger A se unen con facilidad a las LDL, que han sido modificados químicamente. Ya más adelante, no sé quién habló, pero más adelante vamos a poder observar la participación de los scavenger al detectar LDL que son oxidadas, ¿verdad? En cambio, los B son los que reconocen HDL, ¿ok? Y los CD36 tienen más que todo participación en reconocer otros ligandos, que son por ejemplo, de los macrófagos o de otras células de nuestra inmunidad innata. Muy bien. Uy, quiero ver. Vaya. Luego, otro tipo de transportadores que juegan otro papel en el metabolismo de lipoproteínas son los transportadores ABC. Estos también los mencionamos el ciclo pasado, ¿verdad? Que son los ATP binding cassette o transportadores cassette de unión a ATP. O sea, la hidrólisis del ATP participa activamente para el paso de colesterol. Estos receptores básicamente cumplen la función de permitir la salida de colesterol desde los tejidos hacia diferentes células. Por ejemplo, acá tenemos en el esquema que el tejido periférico tiene al receptor ABC A1. El A1 permite más que todo, pues, la salida de colesterol desde la célula hacia, si se fijan mayoritariamente, a la pre-beta HDL. ¿Ok? O sea, la ABC A1 y la ABC G1 son transportadores que van a permitir la salida de colesterol desde la célula hacia afuera. Solo que la ABC A1 estimula mayoritariamente el flujo de salida de colesterol hacia partículas que son pobremente lipidadas. Por ejemplo, esa que está ahí, que es la pre-beta HDL. La pre-beta HDL es una molécula que es naciente, por decirlo así, entonces no tiene tanto lípido en su interior. Entonces la ABCA1 promueve más que todo el paso hacia esas que son todavía como nacientes. Y la ABCG1 ya le puede pasar igual colesterol a una HDL un poquito más madura, que es la HDL3, ¿verdad? No sé si se comprendió, pero la función general de los ABC es eso, ¿verdad? En este caso, tanto del A1 como del G1, salida de colesterol desde tejidos periféricos hacia HDL, ya sea naciente o madura, ¿verdad? Eso es lo como, a grosso modo, la participación de estos transportadores. Un resumencito de las enzimas y proteínas de transferencia lipídica que participan. O sea, yo sé que es un exceso de información, o sea, es tan grande que es mentira que pues de aquí lo vamos a saber todo solo con la clase, pero sí les traje pues los puntos importantes en los que nos podemos enfocar para poder entender el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, sí hay enzimas y proteínas de transferencia que son importantes, por ejemplo, la lipoproteína lipasa. Ya recuerdan la función de esta enzima a nivel de los tejidos periféricos. Se encarga de digerir los triglicéridos en los kilomicrones y en los VLDL y va a liberar ácidos grasos y glicerol hacia adentro de la célula para que sean pues usados de forma inmediata o almacenados.
La siguiente, que es la lipasa de triglicéridos hepática, que es la HTGL, actúa sobre partículas parcialmente digeridas por la lipoproteína lipasa, o sea que sigue generando hidrólisis, porque a veces la LPL no libera todo, entonces puede participar para seguir eliminando esos triglicéridos que están empaquetados en esas lipoproteínas, pues participa esta lipasa de triglicéridos hepática. Entonces, participa en la conversión de IDL en LDL. Porque, bueno, vamos a ir viendo que a medida van perdiendo su contenido lipídico, en mayor caso de triglicéridos, los VLDL se convierten en remanentes, luego en IDL, luego en LDL. Ya lo vamos a ver en el esquema para que sea un poquito más fácil. Otra enzima importante pues es la LK, la lecitin colesterol transferasa, que se encarga de esterificar el colesterol adquirido por las HDL a partir de las células. O sea, acabamos de ver el receptor ABC que le pasa colesterol que está saliendo de la célula, ya sea porque está producido en exceso, porque ya no lo quiere, etcétera, total que lo saca. A través de esos receptores, las HDL logran captarlo, pero el colesterol en sí pues es insoluble, entonces necesitamos que esté esterificado en el centro de la HDL. Y de eso se va a encargar ya a nivel plasmático la LK, ¿ok? Que es la que la va a estar esterificando y que es activada por la ApoA1. Sin embargo, ya dentro de las células, cuando hablamos de colesterol que tiene que estar dentro de la célula, ya es otra enzima que es la ACAT, ¿verdad? Luego, quiero ver, la proteína transferidora de ésteres de colesterol es otra proteína que está a nivel plasmático, ya la vamos a ver, y facilita el intercambio de ésteres de colesterol por triacilgliceroles entre las HDL, por un lado, y las VLDL y las IDL por otro lado. Entonces, esta proteína participa en el transporte inverso del colesterol nada más. Ok, este es como un resumencito de las vías del metabolismo de las lipoproteínas. Los principales estadios del metabolismo de las lipoproteínas son los siguientes. Así se los digo, esta diapo es bien resumida. Se ensamblan las partículas de lipoproteínas, donde, por ejemplo, los kilomicrones en el intestino, VLDL, hígado y HDL, tanto en hígado como en intestino. Punto. Ok, ese es como el primer paso. Tienen que ensamblarse, tienen que sintetizarse en sus sitios, ¿verdad? Dependiendo de la vía en la que participen. Luego, transferencia de lipoproteínas a las células periféricas y la liberación de su contenido lipídico, por ejemplo, triacilglicéridos, ácidos grasos, desde lipoproteínas a las células. Esto facilitado por enzimas que ya mencionamos, que son las que hidrolizan, la LPL o la lipasa de triglicéridos hepáticos. Y como resultado de esta liberación de ese contenido, los kilomicrones y las VLDL disminuyen de tamaño y se van convirtiendo en partículas remanentes. Luego, hay unión de estas partículas remanentes a receptores hepáticos y su captación. Se generan partículas LDL a partir de remanentes de VLDL a través de la hidrólisis mediada por la lipasa de triglicéridos hepáticos. O sea, a medida va todavía perdiendo más su contenido de triglicéridos, el remanente de VLDL, como va perdiendo ese contenido, se convierte ya en una partícula de LDL. Pasa de ser de una densidad muy baja, very low, hasta una proteína de densidad baja, low, ¿verdad? Media vez ya se convierte en LDL, se une la LDL a sus receptores que son de ApoB100, pleca E,
¿verdad? Así se llama ese receptor, el receptor de LDL o receptor ApoB100 pleca E. Y se capta esa célula, ¿verdad? Y también vamos a ver el transporte inverso del colesterol, es decir, eliminación de colesterol desde las células gracias a la participación de las HDL. Esto es lo que les mencionaba, la vía del metabolismo de kilomicrones y VLDL en conjunto se llama vía de transporte de combustible y está estrechamente relacionada con el ciclo comida-ayuno. La vía de transporte de combustible está estrechamente relacionada con el transporte inverso de colesterol a través de intercambios de triglicéridos y ésteres de colesterol con las HDL. Cuando ya se sintetizan las LDL, a este tipo de metabolismo posterior se les denomina vía de rebosamiento, ¿verdad? Vamos a ver, ya con esquema, ya un poco más fácil, ya un poco más rápido, porque ya las bases ya las mencionamos. El metabolismo del kilomicrón, chicos, este esquema también yo sé que les parece familiar, lo vimos en la clase del ciclo pasado. Y pues, básicamente vamos a tener que a nivel de los enterocitos se va a estar sintetizando el kilomicrón naciente. Ahí lo podemos ver. Un kilomicrón naciente pues tiene ahí su ApoB48 estructural y en su centro ya empaquetó triacilglicéridos y ésteres de colesterol y un poquito de colesterol libre en su centro proveniente de la dieta, ¿verdad? Ahí podemos ver a nivel del intestino delgado en el esquemita tenemos al kilomicrón naciente. Ese kilomicrón pasa al kilo, ¿verdad? A través del conducto torácico, después va a pasar a la sangre. O sea que primero pasa a la linfa. ¿Se recuerdan de eso? ¿Verdad? No es como de un solo el paso a la sangre, sino que tiene que primero entrar a la linfa. Luego, media vez, el kilomicrón ya está a nivel de la sangre, que ya pasó al plasma, vamos a ver que se va a encontrar con una partícula de HDL y ella le va a brindar apolipoproteínas. Toma, te voy a pasar ApoC2 y ApoE. ¿Ok? Entonces ya ese kilomicrón naciente que ha recibido la ayudita de esa HDL que andaba circulando ya es un kilomicrón maduro. Ya tiene todas las apoproteínas necesarias para poder continuar su función de transporte. ¿Ok? Si se fijan, ya está el kilomicrón, luego pasa por los capilares hasta llegar a los tejidos periféricos y la ApoC2 se encarga pues de estimular a la lipoproteína lipasa que se encuentra en ese tejido periférico y media vez activada la lipoproteína lipasa pues se da la hidrólisis, se da la degradación de los triglicéridos que están en el centro del kilomicrón para que pasen dentro de esa célula y sean almacenados como ácidos grasos libres o ya sean también usados de una forma inmediata dependiendo de la necesidad de esa célula. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Kilomicrón naciente, se encuentra con la HDL y le pasa apoproteínas porque las necesita, te veo tierno, le dice te voy a pasar esto para que puedas seguir cumpliendo tu función metabólica, ¿vea? Para que vayas a dejar tu contenido lipídico a los tejidos. Ya en los tejidos, cada apoproteína cumple su función, en este caso la ApoC2, pues activa a la lipasa, a la lipoproteína lipasa y va liberando su contenido. Ok. Y como ya habíamos mencionado previamente que a medida va perdiendo su contenido de triglicéridos, se va convirtiendo en remanente, ¿ok? Va a convertirse en un remanente de kilomicrón. Al terminar de estar pasando sus triglicéridos, va a encontrarse nuevamente con otra HDL y se la va a regresar, ¿verdad? Este es como en el plasma hay un continuo ir y venir, intercambios en las lipoproteínas, ¿verdad? En base a las necesidades. En este caso ya ese remanente ya no necesita la ApoC2 porque
ya su contenido de triglicéridos es bastante bajo, lo que más le quedó a nivel del centro hidrófobo ha sido ésteres de colesterol. Su contenido cambió. Un remanente de kilomicrón, ya si se fijan hasta está ahí escrito en el centro, mayoritariamente tiene ésteres de colesterol, luego colesterol y ya en menor medida los triglicéridos. Totalmente diferente al kilomicrón inicial, que casi que se han invertido las relaciones de porcentaje lipídico que se encontraba en el centro de ese kilomicrón. Ok, luego ese remanente puede viajar hacia el hígado para ser reconocido por los receptores, como tiene la ApoE, ¿verdad? Puede ser reconocido por el receptor y ser endocitado para ser degradado. ¿Ok? Y ese es el fin de un kilomicrón. Básicamente, la función más grande del metabolismo del kilomicrón es postprandial. Se dice que la duración, o sea, la vida media de un kilomicrón posterior a la comida es 1 hora. ¿Ok? Se encarga de ir a regar todos estos lípidos adquiridos en la dieta en la hora posterior. ¿Ok? Pasemos al metabolismo de VLDL, IDL y LDL, chicos. Déjenme ver, ok. Como se fijan, acá el esquema del que partimos es el hígado. ¿Por qué? Vía endógena. La anterior, vía exógena. Muy bien. Vamos a tener entonces que el hígado va a estar secretando las partículas de VLDL nacientes, que son ricas también en triglicéridos, pero que son generados principalmente de nuevo, o sea, son endógenos. Su contenido lipídico es similar al kilomicrón, ¿verdad? O sea, en el sentido de que en su centro predominan los triglicéridos más que los ésteres de colesterol y el colesterol, pero el origen de esos es endógeno, es ahí la diferencia. Y también pues que la VLDL, se fijan, la VLDL naciente igual. Tiene su centro hidrófobo, están sus lípidos empaquetados en el centro y externamente pues llevan a la ApoB100. Son nacientes, solo llevan básicamente sus proteínas estructurales, lo básico. Luego, cuando ya pasan a la circulación, se van a encontrar con HDLs, que son las que básicamente pueden intercambiar con ellos y también les van a brindar ApoC2, ApoE. Ese VLDL naciente ahora ya es una VLDL madura. Y lo mismo, ¿verdad? Ya tiene sus componentes, ya puede ir a interactuar con la lipoproteína lipasa para que se vayan degradando los triglicéridos que están en su interior. A medida las VLDL van perdiendo su contenido rico en triglicéridos, pues se convierten en una partícula llamada pues IDL, que son de densidad intermedia. ¿Okay? Cuando ya son IDL, básicamente la ApoC2 y la ApoE regresan a la HDL. Estas IDL pueden seguir perdiendo triglicéridos por acción de la lipasa de triglicéridos hepática, ¿verdad? Aquí no aparece en el esquemita, pero esta IDL a medida todavía puede ir perdiendo más. Si bien se convirtió de VLDL a IDL, todavía tiene triglicéridos en mayor porcentaje. Entonces, a medida lo va a ir perdiendo más, si participa la lipasa de triglicéridos hepática, va a convertirse en una molécula de LDL. Ya una LDL es básicamente como la fase final de una VLDL, que ya perdió mayoritariamente triglicéridos, así como el remanente de kilomicrón. Básicamente eso viene siendo el LDL. Ya perdió casi totalmente los triglicéridos, entonces la LDL es rica en ésteres de colesterol y en colesterol libre, digamos, mayoritariamente que los triglicéridos, ya casi nada de triglicéridos. Y en su superficie la ApoB100, ¿ok?
Entonces, esta molécula de LDL puede tomar dos caminos, ¿verdad? Hay receptores de LDL en tejidos extrahepáticos y también en el hígado, ¿verdad? Entonces, la LDL puede unirse a tejidos extrahepáticos para transportar colesterol a esos tejidos que necesitan colesterol. O sea, más que todo, esta LDL sí puede como funcionar para cuando las células tienen necesidad de colesterol para sintetizar diversas cosas, hormonas, membranas, etcétera. Entonces, la LDL es la que se encarga de llevarlo a las células, de transportar colesterol a células, tejidos extrahepáticos. Y si no, puede regresar al hígado, y igual sufrir endocitosis y ser degradado, ¿verdad? Bien, ¿dudas hasta acá? Metabolismo de VLL y de LLDL. O sea, todo partió de VLDL, pero a medida van perdiendo sus componentes de triglicéridos, pues se le va la densidad cambiando. Ok, espérame. A ver, sí, quiero ver. Obed. ¿Hay alguna condición en específico para que este LDL tome un camino o tome otro? ¿O no hay? Cualquiera puede tomar. La necesidad de la célula, básicamente, en base a colesterol. Ahorita vamos a ver cómo es que las células captan ese colesterol. ¿Le parece? Ok, gracias. Ok, veamos. ¿Cómo van a estar recibiendo colesterol las células? Ok, eso tiene que ver con su pregunta, Obed, porque a medida pues la célula ya tiene su colesterol necesario, los receptores de LDL en esa célula de tejido extrahepático quedan como endocitados, quedan atrapados, o sea que ya no están expresados en la superficie. Y mientras no están expresados en la superficie, no pueden llegar a unirse el LDL, ¿verdad? Básicamente así la respuesta para Obed, pero aquí lo explicamos ahorita mismo. Si se fijan, pues, acá en esta célula, aquí tenemos a los receptores de LDL y viene una partícula de LDL y es reconocida, ¿verdad? por el receptor gracias a la ApoB100. Cuando media vez esta LDL pues ya se unió a su receptor, el receptor se endocita, ¿ok? Entra, se internaliza. ¿Okay? Entonces, a medida que más LDL se van uniendo, estos receptores se van endocitando, entonces no queda nada en la membrana. ¿Por qué? Porque ya significa que adentro ya tenemos el colesterol necesario, ya consumimos lo que necesitamos. ¿Me entiende, Obed? ¿Sí se entendió la situación? ¿Me puede decir? Sí, doctora, se entendió. Gracias. Ok, sigamos. Entonces, la LDL se va internalizando en el endosoma junto con el receptor, ¿verdad? Y cuando ya se ocupa, cuando ya se libera, digamos, la LDL del receptor, ahí sí ya puede volver nuevamente a la membrana, o sea que se reutiliza, pero cuando está siendo utilizado el receptor que acaba de pues, aceptar colesterol, básicamente está bloqueada la captación, ¿verdad? A través de ese receptor. Entonces es como reciclable, pero mientras está ese receptor atrapado junto con otra LDL, pues no puede seguir captando. Ok, regresa el receptor a la superficie a recibir más, ¿verdad? Dependiendo ahí de la necesidad. Y la LDL básicamente se fusiona con el lisosoma y ahí ya empieza como a básicamente a romperse, ¿verdad? Cada uno de los componentes. Enzimas líticas van a degradar a la ApoB100 y a los ésteres de colesterol para liberar pues los componentes básicos de cada uno, que son aminoácidos, ácidos grasos, colesterol. De esta forma es como las células reciben el colesterol proveniente de LDL.
Acá está lo que ya les había mencionado con respecto a la regulación de los receptores de LDL. Está mediado por la familia denominados proteínas de unión del elemento regulador de esteroles. Lo vimos, ¿verdad?, el ciclo pasado. Esta superfamilia, digamos, va a regular transcripción de genes que codifican enzimas que son responsables de la síntesis del colesterol, pero también del gen que codifica el receptor de ApoB100-pleca-E. Aquí básicamente para que recordemos, vea, una concentración alta de los esteroles en el retículo endoplásmico mantiene retenido a la proteína SCAP y a el complejo SREP, ¿verdad? Pero si hay baja concentración de colesterol o de esteroles, ellas se liberan, ¿verdad?, del retículo endoplásmico y salen para poder ir a estimular la transcripción de enzimas que participan en el metabolismo lipídico ahí al núcleo de la célula, ¿verdad? Otro tipo de regulación importante que también la vimos el ciclo pasado y que es importante recordar, no lo veamos así de lado, básicamente es a través de los receptores X retinoides y el receptor X hepático, ¿verdad? Básicamente estos intervienen siempre gracias a la concentración de colesterol, o sea, los receptores de LDL van a ir de la mano con respecto a las concentraciones de colesterol. ¿Ok? Entonces, si se encuentra el colesterol aumentada la concentración a nivel de este regulador de los receptores X, concentraciones altas de colesterol va a permitir el incremento de síntesis de proteínas y enzimas que tienen que ver con el metabolismo de lípidos, o sea, se incrementa la síntesis como por ejemplo de la acetil-CoA carboxilasa, ácido graso sintasa, la CYP7A1 que es la de síntesis de ácidos biliares. Ojo aquí que se aumenta la síntesis de receptores ABC-A1, ABC-G1, ¿verdad? Se aumenta la expresión de el complejo SREP, ¿verdad? Entonces todo va de la mano. Muy bien. Ahora bien, pasamos a la parte del transporte inverso del colesterol. Las HDL son unas moléculas bastante importantes porque ayudan, digamos, a llevar el exceso de colesterol. Cuando hay exceso de colesterol en las células, ayudan a liberar, a depurar, a llevárselo al hígado para que pueda ser, pues ya sea convertido en ácidos biliares o que pueda ser utilizado de otra forma o excretado también, ¿verdad? En última instancia, cuando hay exceso. El punto es de que esa es la función de las HDL. Ya les había mencionado que se pueden sintetizar tanto en intestino como en hígado y vamos a tener que las HDL cuando son como nacientes salen como unas moléculas discoidales. No son del todo redonditas porque no están completas. Han sido pobremente lipidadas. Las HDL nacientes básicamente son en mayor porcentaje proteínico en ese momento. Entonces, cuando son nacientes son discoidales y en mayor proporción, como es una estructural, van a tener ApoA1 nomás, mayoritariamente. Pero media vez ha sido liberada esta HDL naciente discoidal en la circulación, va a ir pasando por los tejidos periféricos. Y como ya vimos en la esquemita de los receptores, esos tejidos periféricos le van a poder ir transfiriendo colesterol. Además de que en su paso la HDL también en ciertos vasos sanguíneos puede atrapar triglicéridos, ¿verdad? Y agregarlos a su centro. Pero también la mayor función es esta, la de ir recolectando el colesterol. Entonces,
esa HDL discoidal, naciente, pobremente lipidada, cuyo mayor porcentaje es proteínico, pasa por los tejidos periféricos. Acá podemos ver abajo el tejido, digamos. ¿Qué sucede? Ese tejido tiene exceso de colesterol, ¿verdad? Entonces, viene la HDL y lo acepta. El colesterol, ¿cómo sale de ese tejido? A través del receptor ABCA1, ¿verdad? Porque también está el G1, pero al discoidal naciente, a la HDL discoidal naciente, también llamada en la bibliografía como P-beta HDL, más que todo, a este receptor a ellos les gusta pasarle al naciente. Entonces, ABCA1 va a soltar colesterol, pero ese colesterol no puede estar así libre, porque como es insoluble, en el plasma. Entonces, ¿qué sucede? Que por ahí está la L-cat, da la lecitin, colesterol acetiltransferasa. Entonces, por medio de la acción de ApoA1, me va a activar la L-cat. ¿Para qué? Para que ese colesterol libre que ha salido de esa célula sea empaquetado en el centro de la HDL. ¿Ok? Se va empaquetando en el centro de la HDL. Si se fijan, esto ya está convertido en una HDL3, o sea, en el viaje sanguíneo ya se fue topando con otras HDL, con otras lipoproteínas que le han regresado ApoE, ApoC2. Entonces ya es una HDL, digamos, ya es madura, ¿verdad? Que tiene ya más colesterol en su centro, ya su forma ya es más como esférica, más que así discoidal, ya es más redondita. Ok, pero esa HDL3 tiene que seguir todavía, ¿verdad? Atrapando más y más colesterol a su paso. ¿Ok? Cuando ya está como más grande, por decirlo así, a esta modalidad es la HDL2, lo que va a suceder es que como ya su centro está lleno de ésteres de colesterol, aquí es donde inicia el transporte inverso, ¿verdad? Si se fijan, de la célula para el hígado, por decirlo así. Entonces, ya está rica en su centro, ok, ¿qué pasa? La HDL2, que ya está bien madura, completa y todo, digámoslo así. La HDL2 es capaz de pasarle ésteres de colesterol a la VLDL, a los remanentes de VLDL, por decirlo así, son los que más atrapan. Entonces, cuando una HDL2 se encuentra con una VLDL, un remanente, le empieza todavía a pasar más ésteres de colesterol y es ahí que el VLDL se va convirtiendo en IDL y LDL. No sé si me entendieron, ok. Tenemos la HDL rica en ésteres de colesterol porque ya lo captó de los tejidos periféricos. Muy bien, ahora ella va a cumplir su función, pasar ese exceso de colesterol que atrapó de los tejidos hacia VLDL. A medida que el VLDL, dijimos, va perdiendo triglicéridos, en su centro va quedando más colesterol, lo que lo va convirtiendo en remanente. Entonces, digamos que a eso que ya habíamos grabado, grabémosle que llega la HDL y le pasa todavía más ésteres de colesterol. O sea, lo va convirtiendo más en remanente, lo va convirtiendo más en IDL y luego en LDL. Tiene lógica. A medida que la VLDL va perdiendo triglicéridos por acción de la lipoproteína lipasa en los tejidos, todavía viene la HDL y le pasa más ésteres de colesterol, ¿qué pasa? Ya ese VLDL en su centro tiene más contenido de ésteres de colesterol, por tanto, se va convirtiendo, dijimos, en IDL hasta llegar a LDL, que LDL es la que tiene más contenido de ésteres de colesterol y colesterol. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es como una vía del transporte inverso a través, ¿y cómo va a ser también, si se fijan aquí, cómo va a ser ese traspaso? Ajá, se me había olvidado mencionarle, no es mágicamente.
se necesita de la proteína transferidora de ésteres de colesterol, una proteína que está ahí en el plasma. Entonces, va a permitir que de la HDL sean transferidos esos ésteres de colesterol hacia el VLDL, remanente de VLDL. ¿Ok? Esa es la función de esa proteína transferidora de ésteres de colesterol. Muy bien. Esa es una vía, ¿verdad? Pasarle sus ésteres de colesterol al VLDL. La otra también es que la HDL también puede ser reconocida a nivel hepático por los receptores basureros, los scavenger B1, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de lipoproteína no es endocitada. La mayoría de todos los que hemos visto, sí, son endocitados para ser degradados, pero las HDL no. Sí son reconocidas a nivel de este receptor scavenger y sí liberan su contenido, sí van a liberar, si se fijan, ahí está la flechita, colesterol y ésteres de colesterol, pero todo esto gracias a la lipasa hepática, pero esta puede regresar a seguir recibiendo. No es degradada. Esta HDL puede liberar su colesterol y ésteres a través del receptor basurero B1, pero cuando ya liberó en su centro lo que tenía, regresa a lo mismo, a seguir atrapando colesterol de tejidos periféricos para regresarlo. Ok. ¿Dudas hasta acá? Ya casi, chicos. Bueno, no. Vamos a continuar. Eso es como un resumen, básicamente de lo que acabamos de ver, de la vía de transporte de combustible y la vía overflow, ¿verdad? La vía overflow es la de LDL, que dijimos que puede tomar dos vías, o hacia tejidos periféricos que necesitan colesterol, o llevar el colesterol hacia el hígado para que sea degradado o utilizado, digamos, ahí en el hígado. Quiero ver. Sí, este es el resumen. Ok, pasamos a la parte clínica. Básicamente la importancia de por qué saber todo lo que hemos hablado previamente. Ok, vamos a las manifestaciones ya cuando hay alteraciones en los valores de los lípidos plasmáticos. Muy bien, chicos, si se fijan en esta diapositiva, sí les he puesto algunas manifestaciones que el cuerpo puede presentar cuando hay exceso de lípidos, ya sea plasmáticos o almacenados en tejidos. Podemos tener, si se fijan acá en la imagen del ojito inferior, el arco senil que se ve ahí, que no es nada más que es un depósito de lípidos en el borde de la córnea. También podemos ver los santomas, que son como un sobrecrecimiento de tejido adiposo en ciertas áreas. Por ejemplo, acá vea en el párpado inferior, codo, aquí también en los tendones calcáneos, que ya vamos a ver más adelante, que pueden llegar a ser incluso diagnósticos de ciertas dislipidemias. ¿Ok? Vamos a tener entonces que las dislipidemias, o también llamadas dislipemias, no nos asustemos si está de una forma diferente, se puede decir ambas. Las dislipidemias son aquellas alteraciones, ya sea en la síntesis, en el transporte o en el metabolismo de las lipoproteínas, que van a dar como resultado concentraciones alteradas de los lípidos. Por ejemplo, puede ser exceso. Cuando es exceso, estamos hablando de hiperlipidemia. ¿Ok? Quiero que nos llevemos esos conceptos como claros. Hiperlipidemia. Luego, puede ser también por disminución. En este caso sería hipolipidemia. ¿Ok? Claro, a veces en la literatura a las dislipemias erróneamente se les llama hiperlipemias, pero una dislipemia también puede ser una afectación cuando está disminuido, entonces no es válido.
no hay afectaciones que solo van a causar aumento. Hay una afectación que puede haber disminución de lipoproteínas. Ok, el estudio de estas anomalías es importante porque hay una asociación entre alteraciones de las lipoproteínas con el desarrollo de un proceso aterosclerótico. Muy bien, en base a su etiología, o sea, a la etiología de las dislipidemias, vamos a mencionar que existen las primarias y las secundarias. ¿Ok? Punto clave que también tenemos que llevarnos. Las alteraciones de las lipoproteínas pueden ser primarias cuando su origen está básicamente causado por alteraciones genéticas. La base, digamos, de esa patología es algo genético. Mientras que las secundarias puede ser, valga la redundancia, cuando se generan secundariamente a otras patologías de base u factores ambientales, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que llevarnos primarias y secundarias. Ok, idealmente, o sea, al principio se empezó a utilizar una clasificación fenotípica. Fenotípica, o sea, más que todo hablando pues de lo observable. No sabíamos nada con respecto a alteración genética, solamente lo observable. Fue válida y fue aceptada por la OMS, pero actualmente ya está obsoleto. Es meramente conocimiento la razón por la cual pues se los traigo, porque algunos pues médicos todavía la utilizan, porque, o sea, en su momento tuvo validez, pero actualmente es mejor determinar la causa, si acaso hubiera una alteración genética. Claro que no es siempre factible, por ejemplo, en nuestro país no siempre vamos a poder decir, sí, háganle un estudio genético. O sea, no, vean. Entonces, en parte también por eso se les presenta este tipo de clasificación, porque a veces toca pues guiarnos un poco por más que todo los valores que van a estar aumentados o disminuidos de ciertas lipoproteínas. En este caso, bueno, vemos acá la clasificación fenotípica, la hizo Fredrickson, ¿ok? Así se llama la clasificación de Fredrickson, en donde podemos ver que a la tipo 1, dislipidemia 1, básicamente había un aumento en la fracción electroforética, ya vimos que es electroforesis. Entonces, ¿qué es lo que más estaba aumentado? Kilomicrones. En la 1, según Fredrickson, kilomicrones. ¿Había aumento del colesterol plasmático? Sí. ¿Había aumento de triglicéridos plasmáticos? Sí. Ok. En la 2A de Fredrickson, podríamos ver que a la electroforesis predominaba más LDL. ¿Había aumento de colesterol? Sí, porque el LDL es rico en colesterol. ¿Triglicéridos estaban aumentados? No. 2B, en la 2B, podía haber tanto VLDL como LDL, entonces sí había aumento de triglicéridos y sí había aumento de colesterol. En la tipo 3, la que predominaba era la IDL, entonces se comportaba bastante igual que la 2B, solo que la diferencia la hacía el examen electroforético que daba más IDL, pero sí había aumento de colesterol, sí había aumento de triglicéridos. En la 4, en la fracción electroforética predominaban las VLDL, pero no había, entonces no había aumento del colesterol, pero sí de triglicéridos. Y en la tipo 5 había VLDL en mayor proporción que kilomicrones, y sí había aumento de colesterol y sí había aumento de triglicéridos. Ok. Esta, como les mencionaba, sí fue adoptada, pero ya casi no es utilizada. Ha sido reemplazada en gran parte por la clasificación genética, que es el cuadro que está a la par. Ahorita lo menciono. Nada más mencionarles que las dislipidemias, o sea, se pueden simplemente, otro tipo de clasificación,
simple y sencillamente es como mencionar pues el lípido que está como alterado. Por ejemplo, hipercolesterolemia, cuando está aumentado el colesterol, los valores de colesterol. Hipertrigliceridemia, cuando vemos que están aumentados los triglicéridos. Y dislipidemia mixta, cuando ese paciente tiene aumentado tanto el colesterol como los triglicéridos. Esa es una forma bastante sencilla. Si lo ocupamos, digamos, nosotros allá a la hora de la práctica clínica, ¿verdad? Cuando llegan pacientes y solo llevan el examen y le dicen, mira, doctor, me hice este examen y vamos viendo que tiene colesterol mayor de 200, vamos viendo que tiene triglicéridos mayor de 170, ¿verdad? O sea, que lo anda como por 300, 400, entonces tiene ambos aumentados. Podemos simplemente en ese momento, porque no tenemos más estudios, pues colocarle ahí dislipidemia mixta, porque tiene ambos, ¿verdad? Una forma sencilla y práctica, más que todo práctica. Pero en este caso, lo que más vamos a hacer énfasis nosotros, ¿verdad? Es en la base genética, en el genotipo. ¿Qué causa, qué alteración a nivel de qué gen o qué situación bioquímica está alterada para que se esté comportando de esta manera? ¿Ok? Entonces, sí, atención acá. Las dislipidemias genéticas más importantes van a ser, ok, la hipercolesterolemia familiar. 1 de cada 500 casos. El defecto es una deficiencia o alteración funcional del receptor del LDL. Entonces, ¿cómo se va a comportar lipídicamente? Va a estar aumentado el colesterol, por tanto, sea una hipercolesterolemia, pero también puede presentarse una hiperlipidemia mixta, ¿verdad? A veces les ponen así 2A o 2B, porque como les digo, todavía puede ser utilizada la de Fredrickson. Pero el punto es acá, hipercolesterolemia familiar, ¿verdad? Hay una alteración o deficiencia funcional del receptor de LDL. Una cosa que tienen que llevarse es que todas estas dislipidemias que son de base genética, por decirlo así, todas las dislipidemias primarias, van a ir acompañadas de un aumento del riesgo cardiovascular, sí o sí, ¿ok? A veces llevan incluso a infartos precoces, ¿verdad? Que llevan a la muerte precoz, obviamente. Luego, tenemos la siguiente dislipidemia genética más importante, que es la hipercolesterolemia familiar combinada. 1 de cada 50, autosómica dominante. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay un exceso, la alteración está en que se está sobreproduciendo ApoB100. ¿Y qué pasa si yo estoy sobreproduciendo ApoB100? Voy a empezar a sintetizar muchos más VLDL. Muchos más. Entonces va a estar aumentada mi fracción de VLDL. ¿Cómo se puede comportar lipídicamente? Puede haber hipercolesterolemia, también una hiperlipidemia mixta, o sea, puede haber de las dos, ¿verdad? O sea, que pueden ser variables en diferentes miembros de la familia. Riesgo cardiovascular, sí. Otra dislipidemia genética, ¿verdad? Es la disbeta-lipoproteinemia familiar, que según Fredrickson sería la hiperlipemia tipo 3. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay presencia de un genotipo de ApoE2. Yo les decía que la ApoE puede tener isoformas y que la ApoE2 tristemente disminuye su afinidad por el receptor. Los pacientes que tienen esta enfermedad, que tienen esta mutación, dependiendo de si son heteros u homocigotos, puede tener todas las lipoproteínas, básicamente las LDL, aumentadas. O sea que no se pueden estar captando
ya sea LD, todos los que sean derivados de la VLDL que tengan ApoE para ser captadas, están alteradas porque no tiene afinidad, esa ApoE2 no tiene afinidad por el receptor. Entonces se empiezan a acumular ahí en el plasma. El comportamiento es una hiperlipemia mixta. Sigamos. Este es una perspectiva general de las alteraciones del metabolismo. Como les decía, aquí sí ya se puede ver causas secundarias. Miren, el aumento de ingesta de grasas dietéticas, o sea, una dieta excesiva de grasas, puede también dar una alteración. También la diabetes, la obesidad, el exceso de alcohol serían causas secundarias de una dislipidemia secundaria, ¿verdad? Dieta rica en colesterol también. Luego aquí están causas genéticas, déficit de LPL y lo que acabamos de mencionar, la disbeta, la dislipemia familiar combinada, la hipercolesterolemia familiar. Muy bien. Acá ya como para mencionarles puntualmente situaciones, ¿verdad? De las alteraciones. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno monogénico causado por mutación en el gen que codifica el receptor de la ApoBe y que va a afectar la vía de rebosamiento, ¿verdad? De overflow. La captación celular de partículas remanentes y de LDL está afectada. Pero ahí básicamente, o sea, es el receptor el que está dañado. O sea, la mutación tiene que ver con un receptor defectuoso. ¿Ok? Y básicamente en la hipercolesterolemia familiar, les había mencionado, pues dependiendo también del tipo de paciente, si es heterocigoto u homo, o sea que es bien infrecuente porque es incompatible básicamente con la vida, pues los valores de los lípidos básicamente pueden estar exageradamente aumentados. El colesterol súper elevado y también la LDL, en este caso de la hipercolesterolemia familiar. Y vamos a tener que, de tan aumentados que están estos lípidos, pueden acumularse en tendones, ya sea de manos, de rodillas y en última instancia también en el tendón calcáneo o el de Aquiles. Básicamente estos que estamos viendo ahí sí son con valor diagnóstico. Si vemos a un paciente, ¿verdad?, que nos lleva a los exámenes, está súper elevado el colesterol, LDL también, le vemos esto, o sea, tenemos que valorar si ese paciente tiene una alteración genética. Como les digo, difícilmente en el país, pero al menos nuestra sospecha la tenemos que tener. O sea, el conocimiento de qué es lo que puede estar pasando bioquímicamente, pues tenemos que tenerlo. Sigamos con la hiperlipemia combinada familiar. Básicamente es una sobreproducción de la ApoB100 y a mayor ApoB100, pues mayor producción de VLDL, ¿verdad? Y a mayor VLDL, mayor LDL. ¿Por qué? Porque, o sea, son básicamente miembros de la misma ruta, ¿verdad? A medida que el VLDL pierde triglicéridos, se convierte en LDL. ¿Ok? Entonces sí está en este tipo de dislipidemia están afectadas tanto la vía del transporte como la vía de overflow. Y lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo puede estar aumentado tanto VLDL como LDL? O sea, los depósitos lipídicos se pueden dar tanto pues en los párpados, a eso se le llaman xantomas. Estos de acá ya no son tan así como súper diagnósticos, pero pues nos puede hacer sospechar que estos pacientitos pues tienen exceso de lípidos que están ahí buscando dónde almacenarse, ¿verdad? Xantoma eruptivo aquí en las palmas, ¿ves? Ok. La disbeta lipoproteinemia familiar afecta principalmente a la vía de transporte de combustible y está causada por la mutación del gen de la ApoE. ¿Ok? Esta es la que mencionábamos, disbeta lipoproteinemia. La ApoE, la que se presenta es la ApoE2, ¿verdad? ApoE2 es la que
es la mutada, por decirlo así, es la afectada, es la que no es muy buena porque esa isoforma la hace menos afín al receptor. Otro tipo, ¿verdad?, de dislipemia, pues la deficiencia de la lipoproteína lipasa. Esta es bien infrecuente, pero va a estar afectando la vía del transporte de combustible y, bueno, obviamente por la deficiencia de la lipoproteína lipasa. O sea, ¿se imaginan? No tenemos a la enzima que se encarga de hidrolizar, o sea, o de degradar esos triglicéridos que están dentro de la lipoproteína, ¿verdad? Entonces, esto, lipoproteína, ya sea kilomicrón o VLDL, entonces va a dar concentraciones elevadas de triglicéridos en plasma, ¿verdad? Como no se internaliza, no se logra captar dentro de la célula porque no tenemos a la lipoproteína lipasa, ¿verdad? Entonces sí se manejan triglicéridos altísimos. Y el mayor riesgo de este tipo de dislipemia genética es una pancreatitis, por mantener constantemente elevados los triglicéridos. Y quiero ver, la A-beta lipoproteinemia es una hipolipodislipidemia, o sea, digámoslo así. La mutación en el gen que codifica la ApoB da lugares a valores bajos de VLDL y consecuentemente concentraciones bajas de LDL. El principal hallazgo clínico es la presencia del síndrome de mala absorción grasa, ¿ok? Suele observarse desde el periodo neonatal con esteatorrea, vómitos, distensión abdominal, retraso del crecimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos ApoB. Entonces no vamos a tener ni kilomicrones ni VLDL. Entonces, si no tenemos kilomicrones, ya desde ahí se está afectando la vía exógena. Entonces no estamos captando las grasas de la dieta. Entonces, tiene razón en comportarse como un síndrome de mala absorción. Las heces de los chiquitos pues pueden salir amarillentas, vea, donde la grasa, como no la estamos captando, sale, se va, de paso, sale. Entonces, puede causar todos esos síntomas, ¿verdad?, de la distensión y los vómitos. Muy bien. Eso con respecto a lo genético, ¿verdad? Que sí quería que se llevaran como cositas de cada una de las más importantes de las primarias, ¿ok? Muy bien, también es parte de la clase que viéramos un poco lo de aterosclerosis. Vamos a tener que la aterosclerosis es un proceso que da lugar al estrechamiento o a la oclusión completa o súbita de la luz de una arteria, ¿verdad? Eso es aterosclerosis, proceso de estrechamiento o que se tape completamente y súbitamente. Aterogénesis es el proceso por el cual se ha desarrollado una placa aterosclerótica, ¿verdad? La aterogénesis implica el transporte y el depósito de lípidos en la íntima de la pared arterial, ¿ok? Y aterotrombosis, pues se utiliza para el crecimiento de la placa y procesos de la coagulación sanguínea. Ya vamos a verlo. Todo este es un esquemita que tiene que ver con el desarrollo de aterosclerosis, ¿verdad? Partimos desde lo más básico, que son con cumplir factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿vea? O de un evento cerebrovascular, que sería sexo masculino, ¿verdad? Ser del sexo masculino ya es un riesgo. La edad también, a mayor edad, pues mayor riesgo. Tabaquismo, la hipertensión, pacientes diabéticos, ¿verdad? Y pacientes que manejen altas concentraciones de colesterol total o del LDL altos o una concentración de HDL bajo. Pues ya vimos que la HDL sí es importante mantenerlo en valores normales altos para poder eliminar colesterol. Entonces, si está baja, es un factor de riesgo. Muy bien, todos estos factores nos van a llevar a una disfunción endotelial. ¿Ok? Media vez hay disfunción endotelial, vamos a ver que la LDL entra a la íntima y se oxida. ¿Ok?
y a la vez hay entrada de monocitos que van a convertirse a macrófagos. Ya cuando suceden estas dos cosas, ya se van a formar algo llamado células espumosas, en donde van a irse acumulándole lípidos, ¿verdad? Tanto dentro de la célula como se van a ir a alojar a la íntima del vaso sanguíneo. Van a haber una serie de sucesos, de señales, ¿verdad? Celulares, en donde habría una activación y proliferación de células del músculo liso vascular. Va a haber síntesis de colágeno y va a formarse una capa fibrosa. Todo eso va a llevar a la formación de una placa aterosclerótica madura. Además, va a haber trombosis facilitada por el colágeno expuesto. Puede haber una oclusión brusca o completa de la luz por un trombo. Eso es como secundario. Primero se forma la placa. La placa puede seguir creciendo de una forma lenta y poco a poco ir tapando el vaso. Eso daría chance a un síndrome que sería la angina estable. O sea, sí obstruye por ratos la luz, pero es como todavía hay cierto porcentaje permeable. Ya si está tapado, ahí sí puede dar origen a un infarto, ¿verdad? Que eso ya sería pues el trombo, que se tapa la luz completa del vaso porque se ha desprendido una parte de esa placa y llega a obstruir, ¿verdad? Entonces ya no hay paso y por tanto hay un infarto. Veámoslo mejor en el esquema. Entonces, esto es como para ubicarnos en los pasos. Todo, como les decía, tiene pasos, un orden a seguir. Todo pasa por algo y eso desencadena cosas subsecuentes. Vamos a tener dato interesante que los principales componentes de la aterogénesis son disfunción endotelial, depósito de lípidos y reacción inflamatoria en la pared vascular. Acá les mencionaba, ¿verdad? El primer paso, daño endotelial. Y quiero ver, cuando estamos hablando de por qué disfunción endotelial, porque el endotelio normal, ¿verdad? Está cumpliendo ciertas funciones y tiene ciertas propiedades, anticoagulante, antiadhesivo, además también controla la vasodilatación, todo eso a nivel del endotelio, ¿verdad? Se va a estar liberando óxido nítrico, que también es conocido como factor relajante derivado del endotelio, el óxido nítrico. Ok, entonces, todas esas funciones las cumple un endotelio normal. Pero si ya tenemos factores de riesgo, que hipertenso, que fuma, que maneja altas concentraciones de lípidos sanguíneos, entonces se altera esa barrera. Entonces, ¿qué pasa? Ya está permeable, ¿verdad? Ese endotelio ya no cumple su función y permite el paso de las LDL que andan ahí, más que si los tenemos en exceso, pasan las LDL ricas en colesterol dentro, ¿verdad? Dentro de las capas del vaso sanguíneo. Ok, al mismo tiempo que pues ya entró esa LDL, se están expresando moléculas de adhesión, de unión a monocitos. O sea que como el endotelio está alterado, pues el mismo genera que se estén llamando monocitos, ¿verdad? A través de la selectina P, de la selectina E, de moléculas de adhesión celular vascular, proteína de quimiotaxis de monocitos, o sea, empiezan a llamarse monocitos para que entren, en teoría, para tratar de solucionar la situación, pero esta es una serie de eventos que pues termina mal. Algo empieza mal, termina mal. Entonces, también entran monocitos. Por un lado entra la LDL, por otro lado también va a estar entrando monocitos. Estos monocitos, cuando ya entran, ¿verdad? Por acción del interferón gamma, por acción del factor de necrosis tumoral alfa, van a madurar y se van a convertir en macrófagos, ¿verdad? Cuando ya están básicamente madurados, ya se convirtieron en macrófagos, ¿qué es lo que sucede? Algunos de esos macrófagos tienen la capacidad de producir especies reactivas de oxígeno y también pueden expresar o presentar receptores scavenger, ¿ok? Entonces, esas especies reactivas de oxígeno pueden interactuar con la LDL que ha entrado y la pueden oxidar.
Ahí es cuando hablamos de una LDL modificada, o sea, una LDL oxidada, porque ya interaccionó con la especie reactiva de oxígeno y se oxidó. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les mencionaba lo del receptor scavenger porque también allá en la diapo lo mencionábamos, que los tipo A, ¿verdad? Son los que son más capaces de interaccionar con LDL modificadas. Entonces, este macrófago, por decirlo así, este macrófago con el receptor scavenger interaccionó ya con una LDL oxidada y la endocitó, ¿verdad? La entró, se lo comió, ¿verdad? La LDL oxidada, pero como decíamos que estos receptores scavenger no tienen inhibición, o sea, no son regulados por la retroalimentación, sino que pueden seguir y seguir atrapando a los ligandos y no tienen control, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Si se fijan en el siguiente esquemita, ese macrófago ya tiene un montón de LDL dentro de él. A esto ya se le puede llamar célula espumosa, ¿ok? Ya tiene este macrófago, ya atrapó un montón de LDL oxidada, ya está grandotota, está rica en lípidos. Entonces, esta célula espumosa se va a ir a adherir, ¿verdad? A la íntima del vaso sanguíneo. Ahí se va a quedar atrapada y como es una serie de daños que están al mismo tiempo, como no se está produciendo óxido nítrico, básicamente esto va a contribuir a que la luz del vaso se esté estrechando más, porque dijimos que el óxido nítrico pues relaja, dilata, pero como no se está produciendo en este medio inflamatorio que se ha presentado, continúa más el estrechamiento de la luz del vaso. Aparte de la célula espumosa que se fue a alojar ahí, ¿qué es lo que sucede? Las células del músculo liso empiezan a presentar migración, replicación, ¿verdad? Empiezan pues, a crecer más, a querer como engrosar esta parte del vaso, esta parte de la arteria, ¿verdad? Esto a través de la estimulación de muchas citocinas, factor de crecimiento, transformante beta, ¿verdad? Muchos factores de crecimiento, la angiotensina. Entonces, se empieza a formar un acúmulo de células. Si se fijan, o sea, es un acúmulo de células. Todo empezó con la célula espumosa, pero fue atrapando más y más lípidos, colesterol, ¿verdad? Más LDL, y empezaron a llegar más células inflamatorias, ¿verdad? Se empezó a dar formación de colágeno, ya se hizo más dura esta placa, ¿verdad? Entonces se fue haciendo más y más grande, más y más grande. Llegan más células, llegan linfocitos, ¿verdad? Entonces, ese es como la formación de la placa, se está formando. Y todo empezó por un daño en el endotelio. ¿Y qué pasó? Se empezó a acumular lípidos. ¿Y eso a qué llevó? A una reacción inflamatoria, ¿verdad? Luego nos fijamos acá en la placa aterosclerótica, ya para ver como más de cerca los componentes. Cuando hablamos de depósito de lípidos, vamos a ver que van a haber células espumosas, ¿verdad? Pero se le han ido pegando cosas, se le pegaron cristales de colesterol, se le llegaron a pegar ésteres de colesterol, más si nuestros valores sanguíneos de este lípido pues están altos, se le llegaron a pegar células necróticas, ¿verdad? Y total de que se formó una tapa fibrosa, ¿verdad? Todo eso que les decía, la inflamación, la respuesta inflamatoria, hizo que se formara esta tapa fibrosa rica en macrófagos, en linfocitos T, también tiene células de músculo liso que se proliferó, hay colágeno, entonces está como un poco endurecida, ¿verdad? Pero hay un borde de la placa que puede ser, ¿verdad?, vulnerable a fisuras, ¿verdad? Aquí, dependiendo de qué tan grande sea la inflamación, parte de la placa se puede despegar, ¿verdad? Sí hay una parte que es como susceptible a romperse y cuando eso sucede es cuando puede formarse el trombo. Trombo es que se puede desplazar. Se desplaza, pero al llegar a un vaso sanguíneo cuya luz es más pequeña que el diámetro de ese pedazo de placa
que se desprendió se tapa. Esa arteria se tapa. Entonces ahí ya estamos ante un evento, ¿verdad?, de trombosis que puede llevar a un infarto. ¿Ok? Vamos a ver. Y ya, para ir finalizando, mencionarles nuevamente lo de la lipoproteína A, pero era chiquita, ahí me salió grande, era la chiquita, ¿verdad? Porque es de la lipoproteína A chiquita, que es una partícula híbrida. O sea, no todos la tenemos, porque ya había mencionado que más que todo depende de la expresión genética, no de factores externos. Entonces, esa lipoproteína que tiene la ApoA chiquita es una partícula híbrida que abarca a la ApoA chiquita unido a la ApoB100 a través de un enlace disulfuro. La concentración de una lipoproteína A chiquita en el plasma está, como les decía, enteramente determinado genéticamente, poco influido por factores del estilo de vida, pero lo destacable de esta lipoproteína A chiquita es que está asociada a una forma modesta de riesgo cardiovascular. Se mide en el plasma nada más cuando especialistas desean valorar el riesgo cardiovascular de un paciente. Eso no es de rutina, ¿verdad? Pero sí es importante que sepamos pues de la existencia de este tipo de lipoproteína A chiquita. Bien, y también teníamos que conocer un poco de los tratamientos farmacológicos para el manejo de las dislipidemias. ¿Okay? Generalmente, el paso inicial es combinar cambios en el estilo de vida y dependiendo de la afectación, mezclarlo con tratamientos ya farmacológicos. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos más utilizados? Ok, las estatinas las vimos el ciclo pasado un poco, a grosso modo, que inhiben a la enzima que es principal en el metabolismo del colesterol, la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. ¿Cuáles son? Simvastatina, pravastatina, atorvastatina y rosuvastatina. ¿Okay? Luego tenemos que los fibratos van a estar actuando a través del factor de transcripción del peroxisoma A. Estos fármacos son derivados del ácido fíbrico y estimulan la actividad de la lipoproteína lipasa, ¿verdad? Para que ya no ande ahí circulando esa lipoproteína rica en triglicéridos, ¿verdad? Va a estimular más lipoproteína lipasa para que en vez de que esté en el plasma, mejor que se ingrese a la célula para ser empaquetado o ser utilizado. Esa es la función de fibratos. Luego, los inhibidores de la absorción intestinal que se unen a ácidos biliares y que inhiben el transportador de colesterol. Este tipo de fármacos son resinas de unión a ácidos biliares, y dentro de este tipo de fármacos, bloqueadores del transportador de colesterol, el que más se menciona es la ezetimibe, que ya la mencionamos también, ¿verdad? Inhibe al transportador similar al Niemann-Pick C1. Entonces, básicamente es modificar la absorción del colesterol, ¿verdad? También dentro de los tratamientos se menciona a los ácidos grasos omega 3, ya que se ha visto que participan en la disminución de la concentración plasmática de los triglicéridos. Y hay un último como tipo de componentes que se ha estudiado como para el manejo de las dislipidemias, que son los antioxidantes, pero todavía no se ha dilucidado, sigue en estudio. Entonces, básicamente, chicos, eso sería para la clase de ahora, ¿verdad? Eso sería, no sé si tienen alguna duda, opiniones, ¿verdad? Ahí está la bibliografía, igual si no me equivoco se las pusieron en la plataforma. Yo sé, súper extenso, pero interesante, ¿verdad? Sí, tiene su importancia clínica, ya lo vimos en los pacientitos. Mireia. A ver, Mireia. No, perdón, la levanté por error. Ah, vale. Ok, entonces voy a dejar, espérenme acá, detener.